Hace muchos años yo comencé a dar unos talleres en San Germán sobre estilos de paternidad y maternidad, por supuesto, ¿no? Y cuando estoy buscando, recopilando el material para hacer el taller, una de las primeras, la primera idea o la primera cosa que uno debía enfatizar en el taller era que el castigo no funciona. Yo me quedé como que, ¿qué es esto? Yo tenía como una sospecha, ¿verdad? Pero como que así tan contundente de un libro profesional que me dijeran que el castigo no funciona, eso me estuvo lo más interesante. Y cuando empiezo a leer el material para prepararlo, para darlo, me doy cuenta que sí, que tiene razón. Porque el castigo no provee un cambio interior. El castigo lo que hace es que el que recibe el castigo le da más coraje porque lo cogieron haciendo algo que no debía. Y cuando lo castigan, la mente empieza a maquinar para hacerlo la próxima vez sin que me cojan. Sí, no hay ningún cambio. O sea, tú cambias por el miedo a que te den una pela, por el miedo a que te metan preso, por el miedo a los que pasen, pero no cambias verdaderamente en la raíz del problema, ¿no? Tú no cambias tu forma de ser, ¿no? Y siempre me acuerdo aquella película de los dominicanos que en un momento de misericordia o lo que sea, el dirigente del equipo pone a jugar al peor jugador en el momento más crítico. Pues porque decide darle una oportunidad y mira, aquí no estamos para ganar, estamos para pasarla bien y para que todo el mundo tenga la oportunidad. Pero antes de salir a la cancha le dice, mira chico, no te quiero poner presión, pero si no metes ese canasto te voy a tener que arrancar la cabeza. Y cuando se habla de libre albedrío, cuando en la Biblia hablan de libre albedrío, lo que nosotros conocemos, lo que se nos transmite en las iglesias tradicionales es que tú tienes que hacer esto y esto y esto que yo te digo porque si no vas al infierno. Y el infierno es un lugar terrible con mucho calor, llamas, castigo eterno, etc. Entonces, ¿por qué tú te portas bien? Tú te portas bien por miedo a que te vayan a castigar, ¿no? Tú no haces una introspección, tú no estás cambiando, tú no estás meditando en la situación, por qué eso está mal o está bien, etc. Simplemente lo haces por miedo. Y muchas veces cuando uno es pequeño, pues uno se porta bien por miedo. Miedo a que mami me coja, miedo a que me castiguen el fin de semana. Y sí, yo me inventaba las formas para hacer lo que no se supone que hiciera y sin que me cogiera. Eso doy fe de ello, ¿no? Eso es así. Y todos crecimos con esa idea. Resulta que en las charlas que yo daba, se enfatizaba no en el castigo, sino en las consecuencias. Por ejemplo, el nene salió mal en la escuela, por ahí de chiste, y posiblemente muchos sufrimos eso, mami o papi llegaban de la reunión con los maestros y la pela era segura. Si no estaba haciendo las cosas bien o si cortabas clases o esto y aquello y lo otro. Y el libro lo que decía era que tú tienes que enfocarte en las consecuencias. Por ejemplo, mira, el día tiene 24 horas, tú saliste mal en esta clase, tú necesitas 8 horas para dormir, 8 horas para estar en la escuela o lo que sea, el resto del tiempo tú estás aquí en tu casa, tú comes, ves televisión, haces esto, haces lo otro, pues tenemos que redistribuir el tiempo. Y como el tiempo para dormir es sagrado y tienes que estar en la escuela cierto tiempo, pues el resto que te queda vas a tener que dedicarle más tiempo a los estudios y menos tiempo al Nintendo, a la pantallita, al teléfono, a la tablet, a los muñequitos, etc. Pero eso hace sentido, ¿no? Eso no es un castigo. Tenemos que sacar buenas notas y vamos a tener que hacer esto de esta forma. Y eso uno lo entiende mejor. Y no es que me están imponiendo algo. Es algo que yo tengo que hacer para lograr unas metas.
Es como decirle a un hijo tuyo, adolescente en la universidad, que tú le das un carro para que vaya a la universidad, le adviertes que no haga esto y haga lo otro porque puede tener un accidente, tiene un accidente, no le pasa nada, gracias a Dios, pero tú vienes y le dices, ¿tú tienes chavo en el banco? Sí, papi, ¿por qué? Porque tú vas a pagar el carro. Ah, pero no, yo te lo di para que fuera a la universidad, tú eres responsable de ese carro. Si lo rompiste, lo tienes que pagar tú. Ay, ¿qué voy a hacer para ir a la universidad? Y eso no es problema mío. Consíguete un PON, vete en carro público, te quedas allá con algún pana, pero yo no voy a resolverte el problema. El problema es tuyo y lo resuelves tú. Y tú lo dices sin coraje. Tú lo dices como que, pues, la vida es así. Aprende. Y eso de eso es lo que decía el libro, ¿no? Yo cuando estaba como en 10º grado ya empecé a dudar esa cuestión del infierno. En aquel tiempo estaban de moda las catacumbas. Estamos hablando de la década del 70. Y yo tenía muchos amigos que eran catacumbas, ¿no? Y siempre a mí me llamaba la atención ese fervor, esa fe que ellos tenían. Y que eso, yo participé de varias reuniones, pero yo no me podía tragar el asunto este de que para que Dios me ame y yo estar bien, ir al cielo y toda esta vaina, yo tengo que hacer esto. Yo no puedo salirme de esta línea. Y yo siempre decía, pero caramba, si nos dieron libre albedrío, ¿por qué me dicen que si yo me salgo de aquí, voy para un lugar terrible? El libre albedrío no existe en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. ¿Entiendes? Por eso es que el castigo no funciona. Porque tú estás haciendo las cosas para que no piensen que tú eres malo. Tú estás haciendo las cosas para ganarte algo. No es porque sale de ti. ¿Entiendes? Y ese castigo tremebundo, que dentro de esa idea que crecimos todos dentro de ella o con ella, es un invento creado muchos años, siglos, posiblemente después de la muerte de Jesús. Ese era un concepto que se hablaba en aquel tiempo. En aquel tiempo había el Hades en la cultura griega y el Sheol en la cultura judía no, hebrea de aquel tiempo. Y eso no era un lugar de castigo, simplemente era el sitio donde iban los muertos. Los campos elíseos, lo que sea, no era un sitio de castigo, simplemente tú te ibas allí y allí vas a vivir. Tranquilidad, no había nada de esto, ¿no? En el judaísmo tardío viene un término que se llama Gehenna. Y Gehenna era un valle que estaba cerca de Jerusalén donde en algún momento los reyes antes de Josías, que fue el rey que vino después del exilio babilónico, se hacían rituales de sacrificios humanos y de niños para los dioses que no eran Yahvé, para los otros dioses que habían en aquel tiempo, porque los hebreos no eran exclusivamente monoteístas, tenían muchos dioses y el principal era Jehová. Tenía hasta una esposa que se llamaba Ashera. Pero ¿qué pasa? Cuando regresan del exilio, ese valle, Josías quería cambiar todo el concepto de la religión y solamente adorar a Yahvé, y en ese valle que se hacían sacrificios de personas y de niños, se empezó a usar de vertedero. Ahí botaban toda la basura, esa basura siempre estaba ardiendo, y se hizo eso con el propósito de que ese lugar donde se hacían rituales que ellos encontraban reprobables, se asociara con castigo, con fuego, con calor, con inmundicia, con basura, etc. Cuando viene Jesús y empieza a predicar, él usa la palabra Gehenna no como infierno, sino como una advertencia moral. Una advertencia moral de que tú no vas a vivir en ese sitio. Pero ese sitio es interno, no es externo, ¿entiendes? Los teólogos cristianos más tarde utilizaron ese término como el castigo eterno para los pecadores. Y la palabra pecado cambia su naturaleza porque el pecado en el antiguo arameo significaba perder la marca, fallar el tiro, hacer algo, cometer un error
pero no implicaba castigo eterno, no implicaba que tú habías cometido un pecado terrible, algo contra Dios, etc. Implicaba que no había hecho la cosa bien y tenías que volverla a hacer. Tenías que volverla a hacer. Y los teólogos cristianos cambian esa percepción del pecado para darle una connotación moral, una connotación de blasfemo, si lo quieren llamar así, o de estar separado completamente de Dios, y por lo tanto, si tú vivías en esos estados, pues ibas para lo que ellos llamaban infierno. Y lo que nosotros recordamos como infierno casi siempre, la imagen que tenemos en la cabeza, viene de la mente de Dante, el escritor italiano florentino, que escribió una serie de 3 libros, Infierno, Purgatorio y Cielo, y la imagen de Dante del infierno es la que nosotros tenemos hoy en día, los 5 pisos, las cuevas, los cuartos especiales para los diferentes tipos de pecadores, y en aquel tiempo fue una crítica social bien fuerte, pero esa imagen es la que sale en las películas, esa fue la que Gustavo Doré grabó en unas obras de arte y que todavía persisten, y esa es la imagen que todos nosotros tenemos del infierno. Y el infierno evoluciona desde un lugar neutro, donde están los muertos, a un espacio de juicio y castigo. Se cambia todo el concepto del infierno, etcétera, hacia eso, ¿no? En el cristianismo, que es lo que nos compete a nosotros aquí porque nos criamos en esa religión, el castigo eterno es lo que utilizan las religiones tradicionales, los católicos y la mayoría de los protestantes, especialmente los evangélicos, hablan de eso todo el tiempo. Y eso supuestamente es para que tú te portes bien, porque si no vas para ahí, ¿no? Hay una tendencia que se llama universalismo, y esa gente dice que el infierno no existe, que es algo temporal y correctivo, que es un proceso por el cual tú tienes que tomar unas clases para poder pasar de grado. Por ejemplo, te colgaste en una clase en el bachillerato, te diste de baja de alguna clase, pues mira, no, tienes que reponer estos cursos para poder graduarte. Básicamente eso. Y todo el mundo se reconcilia al final. Hay una que yo nunca había oído que se llama el aniquilacionismo. No había oído nunca esa palabra. Y eso lo que quiere decir es que si tú no vives en el camino correcto, tu existencia cesa y punto, cuando usted muere. La nada, se te apagó la luz y se acabó. Como cuando te ponen en anestesia, que tú despiertas de repente, adiós, ¿qué pasó? Ya, tuviste 3 horas bajo anestesia, pero para ti pasó un segundo. Y cuidado si menos, ¿no? No es un tormento, no es un lugar donde se te castiga eternamente, simplemente te moriste, dejas de existir. Y eso es lo que creen los adventistas y los testigos de Jehová. No ibas para mí porque yo no sabía eso. Está el infierno como estado, que no es un lugar, simplemente es un estado de la conciencia o de tu psiquis o lo que sea. Y algunos protestantes creen eso y los católicos modernos creen eso. No el mainstream, como dicen por ahí, ¿no? Y está el simbólico y metafórico, que es simplemente unas metáforas y unos símbolos que se utilizan para explicar unas consecuencias espirituales. No es literal. Y eso lo usan mucho los cristianos bien liberales y los teólogos modernos. O sea que simplemente esto es un estado de la mente que no es un lugar donde tú vas a ir, ¿no? Ahora, desde la enseñanza de Unity, entendemos algo mucho más profundo y liberador sobre eso. Lo primero es que el infierno no es un lugar al que vamos. Nosotros pensamos eso, así que estamos en el simbólico o metafórico, ¿no? Es un estado de conciencia en el que podemos caer, pero también del que podemos salir. No estamos condenados a vivir en ese infierno el resto de la eternidad, como dicen las escrituras o la interpretación que le dan los teólogos cristianos a ese término. No está lejos, se puede manifestar en la vida diaria. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo vivo atrapado en la culpa por algo que hice hace años,
esa sensación de cuando te despiertas a las 2 o 3 de la mañana y no puedes dormir más, que empiezas a recordar todas aquellas cosas que hiciste y te hicieron cuando estabas en escuela superior, y porque yo no le dije a fulanito tal cosa en vez de hacer lo que hice, cosas así. Y hay una explicación neurológica para eso. Y no logra perdonarse o no logra reconciliarse con esos eventos que pasaron hace años, cosas que yo pude haber hecho, etcétera. Yo vivo en un tormento interno constante. Y eso es un tipo de infierno. El vivir constantemente en un tormento porque no me perdono, o no perdono, o no suelto el coraje, o no suelto la envidia, etcétera. Por algo se llaman pecados capitales. Cuando alguien guarda un resentimiento, repasa una y otra vez lo que me hicieron, una y otra vez, y ese dolor gobierna la mente. Se va cocinando a fuego lento ahí esa cosa malsana que se puede convertir en odio. Y no estoy hablando del odio ese sato de me cae mal fulano, lo detesto, que se le exploten las 4 gomas del carro y cosas así. Es un odio visceral, es un odio que uno se siente enfermo. Y aquellas personas que han sufrido eso saben, Dios mío, eso no puede venir de mí. Eso tiene, o sea, es una cosa insoportable que mientras más rápido salgas de eso, mejor. Estoy refiriéndome a ese odio, ¿no? Y ese dolor gobierna la mente y eso es el infierno, como les dije. Cuando el miedo domina, el miedo al futuro, el miedo a enfermarme, miedo a perder, a no ser suficiente, ese miedo paraliza. Te paraliza todo el tiempo y no te deja avanzar. Esta mañana estaba leyendo, cuando tú piensas que no eres lo suficiente para cambiar algo, es por eso que las cosas nunca cambian. Y sorprendentemente eso lo leí sobre una película de esas de muñequitos japoneses, un anime, que el personaje decía eso, y estuvo lo más interesante, es verdad. Si todo el mundo piensa, yo no soy suficiente, las cosas nunca van a cambiar. Y ese miedo a dar el paso, a hacer lo correcto, a hacer esto, a hacer lo otro, paraliza. Y eso es una forma de infierno, ¿no? También. Incluso cuando una persona se siente vacía, desconectada, sin propósito, como si nada en la vida tuviese sentido, esa oscuridad interior se parece a mucho a lo que hemos llamado nosotros infierno. Y eso pasa mucho, esta última. Y muchas veces no es que te falte nada. Hay gente que tiene trabajo, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene sus papás, que tiene amistades, etcétera, que la pasa bien, va de vacaciones, pero ese vacío está ahí y no se va. Mucha gente lo llama depresión. Es posible que algunos deprimidos se sientan así, pero ese vacío existencial, si podemos llamarlo así, te permite funcionar, te permite hacer cosas, pero no te permite disfrutar de nada. Y eso es una especie de infierno, ¿no? Pero aquí está la verdad que libera, ¿no? Se nos ha hecho creer toda la vida que esos castigos vienen de Dios. Los 10 mandamientos, esto, aquello, lo otro. Si tú no haces esto, esto es lo que va a pasar. Eso es por culpa. Dios te está castigando, etcétera. Pero nada de eso viene de lo que nosotros, el concepto que nosotros en Unity tenemos de la divinidad. Porque la divinidad no crea sufrimiento. La divinidad no castiga. Nosotros creemos que la divinidad es amor. Puro amor. Y las enseñanzas del Nuevo Testamento, vistas desde la conciencia espiritual, desde esa conciencia espiritual, nos invita a despertar de esos estados. Del odio, del no perdonar, del miedo, etc. ¿Y cómo salimos de ese, entre comillas, infierno donde estamos viviendo? Que si venimos a ver es creado por nosotros, ¿no? También lo podemos hacer en la cotidianidad. O sea, no hay que hacer nada especial, flagelarse, dejar de comer lo que más me gusta por 40 días. No hay que hacer nada de eso, ¿no?
Es cuando tú eliges todos los días perdonarte, aunque te cueste. Comenzar a salir de ese estado de no perdón en el cual estás sumido. Cuando decides soltar un rencor, aunque tengas razón, eso te libera. A mí me pasó una vez eso. A mí una realtor una vez nos timó y tuvimos que invertir mucho dinero por eso, tribunales y todo ese tipo de cosas. Pero llegó un momento en que yo pues decidí, déjame ni pensar en esto porque... Y da la casualidad que esa muchacha tenía la oficina al lado de donde yo tenía la oficina. Ella después se metió en unos problemas años después por esa misma mala conducta, ¿no? Por esa misma manía de enamoramiento de lo ajeno. Y se metió en un lío. No tenía ni para pagar el abogado, o sea, yo estoy seguro que hizo cárcel. Pero recuerdo que un día ella salía de la oficina toda compungida, había rebajado un montón y yo me la encuentro de frente. Y yo vengo y la llamo por su nombre, le doy un abrazo y le digo, cualquier cosa que tú necesites, cuenta conmigo. La muchacha lloró porque posiblemente se liberó de muchas culpas que quizás sentía, por lo menos la mía era una menos, y yo me liberé también de ese coraje. Y yo recuerdo que me recriminaron y yo le dije, mira, la vida es corta y yo no puedo perder tiempo pensando en con quién puedo ser buena gente y con quién no. Eso es mucho trabajo para mí, yo soy buena gente mejor con todo el mundo y se acabó el evento, ¿no? Y eso es liberador, ¿no? Cuando en medio de ese miedo, de ese rencor y todas esas cosas que tú sientes, respiras y afirmas, no estoy solo, la divinidad está en mí, el Cristo vive en mí. Y eso cambia definitivamente la experiencia. Cuando eliges pensamientos de paz en lugar de pensamientos de condena, la oscuridad pierde la fuerza. Porque tú no permites que eso te afecte, ¿no? Y el cambio no ocurre afuera primero. El cambio ocurre adentro, en la conciencia. Para tú ver manifestadas cosas buenas, tienes que pensar cosas buenas. Porque en eso te estás enfocando en tu vida. Y es un ejemplo que yo he utilizado anteriormente. El mundo es como es. Si yo me pongo unas gafas azules, voy a ver todo azul. No quiere decir que el mundo sea azul, es que yo lo estoy viendo así. Si un día me cambio las gafas o me las quito, voy a ver las cosas como son. Si me pongo una rosita, lo voy a ver todo rosita. Está en mí. Está en cómo yo pienso para que todas esas cosas se manifiesten, ¿no? Poco a poco, aquello que parecía tan pesado, tan difícil, comienza a transformarse. Tú que estás embarazada, ¿no has tenido la experiencia de que sales enamorada de tu barriguita y de repente ves un montón de mujeres embarazadas? ¿No fue que todo el mundo decidió hacer eso a la misma vez que tú? Es que tú estás pendiente de algo nuevo ahora. Y lo mismo pasa con todas estas cosas. Si tú nada más que estás pensando que te van a pasar cosas malas, o que te van a castigar por esto, o lo otro, o que siempre estás en escasez, eso es lo que se va a manifestar porque a eso es lo que estás pendiente. Igual cuando te compras un carro nuevo, todo el mundo tiene tu carro. No fue que todo el mundo decidió para quitarte la felicidad y la novedad de tener un carro nuevo, comprarse el mismo carro para fastidiarte. No, es que tú te estás fijando ahora en eso, igual con los colores, la ropa, aunque eso sí que es una tragedia, ponerse algo y que llegue a un sitio y hay dos personas con lo mismo puesto, ¿verdad? Sí. Bueno, para los muchachos ese, estamos en el mismo equipo. Para las muchachas, pues no sé. Ok, donde había ansiedad, viene la calma. Donde había culpa, viene entonces la compasión. Donde había oscuridad, comienza a entrar la luz. El cielo y el infierno no son destinos futuros. No es algo que me espera dependiendo de cómo yo me porto hoy. Son experiencias presentes.
y tú decides dónde vas a pasar tu día, ¿no? Cada momento es una oportunidad de elegir dónde vas a pasar este momento. ¿Desde dónde quiero vivir yo? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Quiero vivir en la bondad o en la no bondad, ¿no? Ser un maceta, no dar nada, etcétera. ¿Ok? Y la invitación es simple, pero es bien profunda. Observa tu mente. Reconoce cualquier pensamiento que no provenga del amor, reconócelo, y elige de nuevo con suavidad, con conciencia. Y eso no quiere decir que estos pensamientos no van a existir. Todos tenemos prejuicios. Lo nuevo ahora es no tener prejuicios y aceptar a todo el mundo y qué sé yo, y eso obviamente eso es loable, pero todos tenemos prejuicios. No nacimos con ellos, fueron inculcados por la sociedad, por la cultura de donde nosotros nos criamos. Y estamos viviendo en un mundo diferente ahora. ¿Qué pasa? Si tú de repente decides negar tus prejuicios, echarles tierra, no aceptarlos, se van a manifestar. En el momento menos adecuado vas a hacer un comentario, vas a tener una expresión en la cara, va a pasar algo en que ese prejuicio se va a manifestar y tú no vas a tener control de eso. Ahora, si tú aceptas tus prejuicios, sabes que están ahí, aprendes a vivir con ellos, los domesticas, entonces puedes hacer que no se manifiesten. Que no se manifiesten, ¿entiendes? Y esa es la forma de bregar con eso, ¿no? Tienes que reconocer cualquier pensamiento que no provenga del amor, como dije, y elige de nuevo con suavidad y con conciencia, porque el reino de Dios no está lejos. El reino de Dios está aquí, está dentro de ti. Y no solamente dentro de ti, el reino de Dios es se manifiesta en el contacto del uno con el otro. Por si acaso, no sé si ustedes lo sabían, si no, pues lo aprenden hoy, las neuronas, que son unas células que están en el cerebro, en el sistema nervioso, y transmiten mensajes para todos lados, dentro del cerebro y fuera del cerebro, etcétera, los nervios, los tractos se forman los pensamientos, esas celulitas nunca se tocan. Todo eso se manifiesta en un espacio que hay entre ellas que se llama la sinapsis. Y ahí es que se manifiesta todo ese milagro. No es dentro de ellas que ocurre el milagro, ocurre en ese pequeño espacio donde se comunican y se manifiestan, y ahí es que sale todo, los pensamientos, el caminar, el andar, escribir, la vista, el oído, el olfato, en ese espacio. Igual el reino, el potencial está dentro de nosotros, pero se manifiesta en el contacto del uno con el otro. Con amor, más que nada, ¿no? Porque ese reino, además de estar dentro de ti, está en ese espacio. Y cuando tú lo reconoces, cuando tú aceptas eso, lo reconoces, todo cambia en tu vida. Y todo cambia para bien. Dios les bendice.